Ahora sí, amigos, voy a tratar de contestar a las preguntas que ustedes quieran hacer para aclarar estos panoramas que les he tratado de explicar ahora. Ya más adelante hablaré de economía, que es lo que me interesa a mí, porque en fin de cuentas para mí es la economía, ¿no es cierto? El manejo de la economía peruana y de la lucha anticorrupción, lo que va a decidir la suerte de Castillo. El resto son palabras, uno se engaña ahí. A ver, dice, Heráclides Bregaray me pregunta, ¿qué opina de la presidenta del Congreso? Desaforada no es parte de la lucha política, pues, ¿no? Ella está trabajando, ella forma parte de la conspiración porque si caen todos, ella va a ser la presidenta del Perú, ¿no? Porque es presidenta del Congreso. Entonces, no es condenable, lo que sí es criticable, ¿no es cierto? Porque ella debe tener cierta imparcialidad, pero en política no puedes ser imparcial, tú tienes que tomar partido, ¿no? Es como lo que yo le digo, ¿no? Este, Cerrón cometió un gran error, ¿ya? Cerrón, antes del 28 de julio, fue arrinconado por la prensa mediática para que él no participe, ¿no es cierto?, en el gobierno, ¿no? Y a mí me parece que ese fue su gran error, ¿ya? Torpe, pues, ¿no? Torpe. ¿Me escuchan? Ya, ¿me escuchan, no? El habeas corpus está en trámite, como yo les he explicado, pero yo veo que estos jueces en el Perú, digamos, no tienen la capacidad para poder dimensionar los problemas que tienen los peruanos, ¿no?, en materia de derechos fundamentales. Le tienen miedo al poder. Pero vamos a ver. Dice Juan Raimundo León, tendría que haber una revolución ciudadana para que se vayan los cruzos. Claro que sí, esto es parte, pues, de un proceso, ¿no? El que ustedes se eduquen políticamente y cuanto más gente, por eso yo les he dicho, si llegamos a 100.000 acá, que somos conscientes de nuestros derechos, de nuestros deberes, si sabemos diferenciar la política, ¿no es cierto?, la buena política de la mala política, ustedes no van a ser engañados, ¿ya? Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí funciona el axioma, pues, ¿no es cierto? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, los peruanos tienen que dejar de ser ciegos. Y cuando dejan de ser ciegos se van a dar cuenta que el que lo está dirigiendo, el presidente, es un tuerto. Entonces, por lo tanto, ellos van a rechazar, digamos, ese engaño, ¿no? Ya. Mire, yo les puedo hablar de psicología, ¿eh? Para mí la psicología es fundamental, ¿no? Para entender la política, entender las familias, el quiebre que hay en estos momentos a nivel familiar por el estado de emergencia, por los encierros, ¿no? Que esto es un problema que se va a agravar en los próximos meses. Quisiera hablarles de manejo organizacional, porque el Estado es una organización de manejo empresarial, ¿no? Quisiera hablarles de filosofía, que es lo que más sé, pero a ustedes les interesan temas concretos, ¿no?, que le afectan en la vida diaria. Podemos hablar de periodismo, de cultura, podemos hablar hasta de historia política, social y económica, ¿no? Pero creo que la coyuntura se presta para hablar estos temas, ¿no? Para que sepan ustedes, pues, si viene un nuevo año, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Ya.
Ya, por el Estado, ¿qué hacen los colegios de abogados? Pregunta acá un amigo. Ya, porque eso se llama dominación ideológica, ¿no? Los colegios de abogados, usted sabe que también hay una crisis tremenda, ¿no? Al menos en Lima, el Colegio de Lima, digamos, está tomado por una cúpula, ¿no? Que hasta el momento no transfiere los cargos. No, los congresistas están bien, la cantidad de congresistas está en función del número de habitantes, ¿no? El problema es que son malos congresistas, representan mal a sus regiones, a sus pueblos. Ahora, escúchenme, siempre les he dicho, ¿no? Los problemas del Perú, los problemas económicos, sociales y políticos son simples de solucionar. Con la actual tecnología, en estos momentos hay la multipolaridad a nivel internacional, la geopolítica ha cambiado. Ya les expliqué que China está desplazando a Estados Unidos del dominio económico y político y hasta militar. Tengo un libro acá de la caída del por qué caen los imperios, ¿no es cierto? Y eso no es reciente. Cayó el imperio romano, cayó el imperio bizantino, cayó el imperio español, cayó el imperio francés, napoleónico. Fíjese, si Napoleón hubiese derrotado en Waterloo a la coalición de ingleses y prusianos, este mundo no sería el mismo, ¿ya? No estaríamos en esta situación, porque actualmente el mundo, digamos, está dominado por los anglosajones, ¿no? Que han logrado superar a los grupos continentales latino-románicos, que indirectamente nos afecta a nosotros. Y ahora, ya no Japón, sino hay una potencia asiática, ¿no? Que es quizás en una próxima sesión les voy a hablar de las megatendencias en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se nos viene? El gran poder de los chinos es su mercado, ¿ya? Es su mercado. Son 1.500 millones, ¿ya? Es su capacidad para tomar decisiones rápidamente porque tiene un estado totalitario, pues. ¿Ustedes creen ahí va a existir vacancia presidencial, va a haber disolución del Congreso, va a haber cuestiones? Son tonterías, eso ya está resuelto, pero a costa de las libertades, de muchas libertades de los chinos. Pero ellos, entre las libertades, ¿no es cierto? Y el bienestar, ellos han preferido, bueno, es el bienestar, pues, y sacrificar sus libertades, ¿no? Ese es un problema que los cubanos no han sabido decidir hasta ahora, ¿no? Y por eso que están en estos problemas. O sea, los chinos han sido más realistas en esto, ¿no? Y han logrado en menos de 60 años superar a la primera superpotencia mundial, que es Estados Unidos, ¿no? Y la que está en problemas ahorita es Estados Unidos, eso se los digo con toda claridad, ¿no? Estados Unidos debe más de la riqueza que tiene, señores. Tiene una deuda astronómica que ya está llegando a los 30 trillones de dólares. Ya les expliqué en una sesión anterior, para que tengan ustedes dimensión. 30.000 millones de millones de millones de millones de millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es la riqueza del Perú? En trillones. Es menos 0,20. Es la riqueza del Perú, es todo su PBI. Y la cantidad de dinero, de deuda que tiene Estados Unidos con todo el mundo es gigantesca, pues. ¿Por qué? Porque ellos impusieron ese sistema del llamado Bretton Woods, o sea, la financiarización de la economía mundial a través del dólar. Entonces, ese problema desde 1945, digamos, está creando problemas, pero eso en algún momento va a explotar.
¿Por qué? Porque la economía norteamericana no se sustenta en la economía real, o sea, en la economía de la producción de las empresas, sino se sustenta en la simple impresión de billete, papel moneda, que circula en todo el mundo y que todos los estados están en la obligación de aceptarlo para sus transacciones comerciales. Pero el día en que aparezca otra moneda alternativa para el comercio internacional, entonces ese día, o una moneda digital, ese día colapsará el dólar, colapsará la economía norteamericana y habrá un reordenamiento, ¿no es cierto? Y el temor que yo tengo, ¿no es cierto? Y que tienen muchos economistas, ¿no es cierto? Es que China domine el mundo bajo una inspiración de lo que se llamó alguna vez como el social imperialismo, ¿no? Que se le atribuyó a la Unión Soviética. Porque hay imperialismos, ¿no es cierto?, de Occidente, de las superpotencias anglosajonas, y ahora aparece un social imperialismo asiático que se va a imponer en el mundo, claro que sí, esa es la tendencia, ¿no? Ya, vamos a ver. Compartan porque ya voy a terminar, señores, ya termino. Ya. De la vacunación forzada, les explico, la única posibilidad que tienen, y el problema es el tiempo que dura ese proceso, es que ustedes planteen un habeas corpus, ¿no es cierto?, amparados, el habeas corpus es personalísimo, en un derecho fundamental, ¿no?, a la restricción de la libertad personal. Eso está regulado expresamente en el artículo segundo, inciso 24, inciso B, 24b, que dice: todo ciudadano tiene derecho a la libertad y seguridad personal. En consecuencia, y miren lo que dice, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, coma, salvo en los casos previstos por la ley. Este salvo hacen uso, digamos, el Ministerio de Educación y los gobiernos, ¿no?, para decir, ¿no?, que por razones de seguridad pública o de guerra civil o de sanidad se puede restringir el derecho. No, para que haya la restricción tiene que ser, ¿no?, mandada por una ley. ¿Quién da la ley? La da el Congreso, no por un decreto supremo. Ese es el error que han cometido los gobiernos, ¿no? Han restringido las libertades a través de decretos supremos que no tienen la normatividad, la jerarquía de una ley. Entonces, la restricción la tiene que hacer el Congreso. Esa es la única posibilidad de defensa. No hay más. Eso, el que lee otra cosa los está engañando. Ahora bien, hay otra posibilidad a través de una acción popular, ¿no?, contra los decretos supremos, pero ese proceso con estos jueces después duran 1 o 2 años. Amparos. Amparos son de tipo personal, ¿ya? No son de orden masivo. El habeas corpus podría ser, si ustedes logran obtener una sentencia, con esa sentencia la presentan al juez o una medida cautelar a su empleador, y su empleador no puede a ustedes obligarlos a vacunarse. Porque la vacunación tiene que ser voluntaria, es libre. El que quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Certificado de excepción es una mentira, ¿no? Es un engaño, es engañan muchachos, ¿no? Yo no puedo darles a ustedes un certificado de excepción, pues yo no tengo autoridad, yo no tengo, eso se llama jus imperium, para, para que no se cumpla una orden del Estado. Y la tendencia de que los partidos hay una tendencia en los partidos de izquierda, claro que sí, ya les he explicado lo de Chile, probablemente gane este
candidato a la izquierda, Boric. Y también ya es evidente, también yo tengo casi la misma certeza de que en Colombia va a ganar este candidato de izquierda, Petro, ¿no? Que fue un exguerrillero, y de que en Brasil va a ganar Lula. Eso es obvio. En Lula, con el gobierno de Bolsonaro, un gobierno de ultraderecha, es un desastre, ¿no? Lula casi tiene cantada la elección. Ahora, es peligroso, ¿no? La gente tiene que razonar, ¿no? Porque le lavan la cabeza todos los días, creen que el comunismo se implanta en América Latina, ¿no? Son gobiernos, qué decirles, revisionistas que han tomado la estrategia de llegar al poder mediante la vía electoral. Ustedes han visto, Lula fue presidente 2 veces en Brasil y lo único que hizo fue populismo. Cambió, cambió en Brasil algunas cosas, políticas sociales. Evo Morales, el actual economista Luis R., presidente de Bolivia, gobiernos reformistas, ¿no es cierto? Políticas sociales. No hay comunismo, señores, es mentira. ¿Ya? En el Perú, ni que este es un gobierno neoliberal. En México es un gobierno reformista, ¿no es cierto? Populista. Entonces, no hay el peligro que el Foro de Sao Paulo es un foro como de partido de izquierda, partido comunista, pero un foro pues, que no tiene una estrategia de lucha armada, ¿no es cierto?, de llegar al poder mediante la revolución armada, como lo existía en la época había la tricontinental de La Habana, ¿no? La organización de organizaciones latinoamericanas se llamaba OLAS. Y justamente ahí, digamos, se diseñaba las políticas de las guerrillas en América Latina y lo de Che Guevara, que murió en Bolivia, ¿no? Ahí se canceló toda esa posibilidad. Ahora la izquierda es netamente reformista. La izquierda, un sector de la izquierda, ¿no es cierto?, quiere llegar al poder mediante la vía electoral. Eso yo lo había anunciado Allende el año 70, porque ahí se discutía en la izquierda, ¿no? ¿Cómo se llega al poder? ¿Cómo se toma el gobierno? Dos posiciones, ¿no? La lucha armada, ¿no? O la lucha electoral, las elecciones. Y en Chile ganó la vía electoral. Hasta ahora, ¿no? Todos los gobiernos que han existido de izquierda llegan por la vía electoral. Ahora, el problema que hay es que, al igual que la derecha implanta su dictadura y no quiere perder el gobierno para hacer sus negocios, lo de la izquierda y lo de la centroizquierda también implantan su dictadura, pues sino que ellos lo dicen. Porque todo gobierno, en esencia, implanta una dictadura de una minoría, ¿no es cierto?, de la cúpula partidaria, para diseñar políticas que van a toda una comunidad. Sino que en la derecha eso está disfrazado. ¿Ustedes qué cosa creen? Que en época de PPK no era una dictadura de las grandes corporaciones, en alianza con los medios de comunicación. ¿Ustedes no creen que hay una dictadura mediática acá en el Perú? Claro que sí, una dictadura mediática. Los canales obedecen la línea de su propietario, la televisión, la radio, etc. ¿En qué se diferencia de la línea de la televisión, la radio cubana de Granma? La única diferencia es que acá en el Perú la línea la traza un directorio, una sociedad anónima, y en Cuba pues lo traza el Partido Comunista, ¿no?, su comité central. Pero ese mismo esquema, la misma fórmula. En Estados Unidos las grandes corporaciones dictan ahí la política editorial de los grandes medios. ¿Quién manda? El que tiene más acciones. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Evidentemente eso está reñido con prácticas democráticas, ¿no? Ya. ¿Qué más? O sea, el poder es lo mandante, ¿no? Ahora, yo les explico toda la teoría del poder que enseño, digamos, de manera cruda, ¿no? Yo no les quiero disfrazar las cosas a ustedes, no quiero engañarlos, ¿no? Porque yo les hablaría que la unidad nacional, que los peruanos tienen que unirse para salir adelante, que háganlo por la gobernabilidad, que el Perú es más grande que su problema. Esas son tonterías. Acá y la política son intereses de grupos que tienen una visión, lo que se llama
vuelta chavo, ¿no es cierto? ¿De qué? De lo que debe ser el hombre, la familia, la comunidad, la sociedad, el Estado, el gobierno, el pueblo, la nación. Entonces, pero es una minoría ilustrada, ¿no es cierto? Es una minoría que abusa de ese poder. ¿Para qué? Para engañar, para mentirle al pueblo, a la mayoría del pueblo, que son ciegos, pues. Y el que tiene los medios es el que tiene el poder, ¿no? Bukele, pues, es un candidato de centro derecha, ¿no? Él estuvo, me parece, en el Frente Farabundo Martí, pero por problemas de cúpula, él hizo su partido aparte, su circo aparte, bueno, y ha ganado el poder, ¿no? Ahora que tenga éxito, no sé, pues. Pero sé que dicen que no está robando, no hay mucha corrupción. ¿Quiénes generan los decretos supremos? El presidente de la República y su ministro. O sea, es Castillo, con este caso, que la vacunación es con el señor, el ministro eléctrico, el erótico, el ministro Ceballos. Entonces ellos dicen a ustedes, ¿no? Estas dos personas le dicen a los peruanos qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer en materia de salud. Es un abuso, para mí es una dictadura, ¿no? El doctor Ramírez, el dólar seguirá subiendo, no, mi pronóstico, como le dije la vez pasada, en el mediano plazo el dólar va a bajar, ¿no? Salvo que se caigan las exportaciones mineras peruanas, salvo que no haya exportaciones, pues, y no hay entrega de divisas, ahí sí el dólar va a subir, pero ahorita hay abundancia, ¿no? Y este año es superavitario, ¿no? En exportaciones. Y además porque en el Perú pues no hay gobierno comunista, ¿no? Si no hace rato los bancos se hubiesen cerrado, se hubiesen llevado todos sus capitales al exterior, ¿no? Lo que han salido son capitales golondrinos, son capitales de la corrupción, son capitales vampiros, son capitales que no son capitales de inversión de mediano o largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo pagamos la deuda del Banco Mundial? Es impagable, es impagable. Los otros se creen iluminados, no se creen iluminados, es como cualquier político, político de derecha, de centro, de izquierda, el anarquista, el fascista, todos se creen iluminados. Pero es una deformación del político, pues. ¿El político qué cosa es? Ególatra, es narcisista, le gusta el poder, como la droga. El problema está en sus fines, ¿para qué quiere el poder? ¿Ya? El dólar va a estar en esa tendencia. Y para mí en el mediano plazo, salvo que, como le digo, paren de crecer las reservas internacionales. ¿Ya? Lo que sí no va a bajar son los precios. Los precios van a quedarse ahí y para arriba, porque la inflación va a continuar, ¿no? Lo que dispara los precios es la emisión inorgánica, ¿no? La maquinita del Banco Central. Castillo, disculpe que hable así, Castillo es tan bruto que la crisis económica actual la ha generado él mismo, al haber ratificado a Velarde. Velarde es su peor enemigo. Le ha dado a su enemigo el control de la economía, del manejo de la política monetaria, de los créditos. Él es el que ha creado todo este problema. Aparte, ¿no es cierto?, de otros factores internacionales, como el alza del petróleo, como el alza de los fletes, la logística del transporte de la mercancía china a Estados Unidos y a todo Occidente, aparte de la alza de los alimentos a nivel mundial. Pero eso es coyuntural. El dólar tiene esa tendencia, sube y baja, sube y baja. El dólar llegó hasta $140 el barril, bajó hasta cero, señores, cero. Inclusive en Estados Unidos regalaban el petróleo, porque no tenían capacidad de almacenamiento. Cien años de superávit, ¿por qué sigue subiendo el dólar? Porque Julio Velarde promovió la salida de 15.000 millones de dólares de capital, 15.000 millones de dólares de capital vampiro. Porque si Velarde no hubiese permitido eso, digamos, el dólar estaría a 3.60, 3.50, 3.20. Él es el responsable de esa política desastrosa. Y no solamente lo digo yo, ¿ah? Hay otro PhD, digamos, serio, un profesor de la Universidad de la UNI,
el profesor Jiménez, que coincide conmigo en el análisis, pero yo lo dije hace más de 6 meses atrás, antes del 28 de julio lo he dicho perfectamente, porque aquí en el Perú no había lo que ellos llaman una crisis de incertidumbre. No, 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 no. Esto es ataque financiero, pánico financiero, generado por las grandes corporaciones, por los grandes bancos, para ganar dinero. Porque eso se presenta cada 10, 15, 20 años. Y ahora con el cuento del comunismo crean toda esa coyuntura, todo ese clima para subir el tipo de cambio de 3.50, 3.60 a 4.10. En ese negocio del diferencial de 0.50 han ganado una millonada sin hacer nada, ¿no? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo toleró? ¿Quién lo impulsó? Velarde y el BCR. ¿Quién lo ratificó? Castillo, Cerrón y Bellido. Más claro que el agua, señores. Sino que mucha gente se quiere negar. Ya le digo Castillo, Ceballos. Y la Premier es abogada. O sea, la Premier se supone que sabe, ¿no? Y el sentido común, el señor Castillo debe leer los decretos que firman. Y está firmando los mismos decretos que firmaba Sagasti, los mismos decretos que firmaba Vizcarra, solamente le cambian las fechas. Porque usted ve en la estructura, yo tengo todos los decretos supremos de estado de emergencia, son igualitos. Solamente cambian las fechas y la mayor o menor restricción del horario. El gas se va a mantener a 60 soles, ¿no? ¿Sí? Salvo que no se le dé a Petroperú, una empresa pública. Miren, señores, ¿saben cómo en economía cómo se manejan los precios? Colocando competidores. Si se potenciara a Petroperú y Petroperú, por ejemplo, sale a vender el gas, estamos haciendo una hipótesis, o una empresa pública alterna, sale a vender el gas a 50 soles o a 40 soles el galón, ganando pues una mínima utilidad, un margen de utilidad mínimo, la empresa privada baja sus precios. ¿Por qué no va a querer pedir el mercado, no? Pero eso se llama generar competencia. Por eso que las propias corporaciones no quieren competencia, hablan de libre competencia, hablan de libre mercado, pero ellos son los primeros, ¿no es cierto?, que eliminan la competencia. Y la prueba está en el cártel de la construcción. No permitían que compitan empresas constructoras. ¿Para qué? Ellos se coaligaban para repartirse los contratos, las licitaciones. Si hoy te tocaba a ti, mañana me toca a mí, pasado a la otra. Es la peor brutalidad que cometieron, ¿no? Cerrón, Castillo y Bellido al ratificarlo. Si lo tenían a la mano, señores, hay tantos economistas en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Cajamarca, en Piura, en Trujillo, en Ica. Por Dios que no entiendo hasta ahora, ¿no es cierto?, qué les pasó por la... Algunos decían que es una estrategia de Cerrón que es hábil. Mentira. Por eso le digo, zapatero a tus zapatos. Si no sabes tú de finanzas, ni hables, ¿no es cierto? Y los engañaron, pues. ¿Y quién fue el topo? ¿Quién fue el caballo de Troya? Frank. ¿Ya? Porque le pintaron a Castillo la idea de que si Frank renunciaba, si Frank se iba, toda la política económica de este gobierno, todo el plan económico del gobierno, todo el presupuesto se caía. Mentira. El presupuesto está hecho, está estructurado. La política económica es la misma política de Vizcarra, de Sagasti. O sea, ¿qué cosa ha hecho el señor español? ¿Qué cosa ha hecho? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Sigue la misma línea de toda esa argolla, porque todos son de la misma argolla. Son economistas de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico. Es el mismo grupete, se intercambian cada 5 años entre ellos. Y Castillo no decía que el gabinete, el gobierno iba a ser con sabor a pueblo, con olor a pueblo. Y le ha entregado, ¿no es cierto?, a los caviares el manejo de la economía. ¿Y de qué se queja ahora? Es un continuista, pues con Velarde es un continuismo, ¿no? No, Cerrón no ha deslindado nada, señores. Cerrón disculpen, es un hipócrita, porque yo soy testigo de excepción, del que mandaba a sus agentes para que lo mantengan a Velarde. Si que a mí no vení con tonterías ahí.
ya que ahora quiere arreglar, él, en el partido Perú Libre, así como en el partido de APP, es una panaca. Ya, el que decide ahí es Cerrón. Si ustedes no conocen, él es el que hace y deshace en el partido. Así son los partidos comunistas, pues. Ya, no se admite la disidencia. En la época de Stalin se mandaba a fusilar, se mataba a los disidentes. En el caso de Trotsky, ¿no? Trotsky estaba refugiado en México y Stalin lo mandó matar desde Moscú hasta México. Infiltró a Trotsky y lo mataron a Trotsky. Porque Trotsky tenía una idea equivocada de la revolución socialista, ¿ya? Que eso difería, pues, ¿no es cierto?, de la política trazada por Stalin para los partidos comunistas acá en todo el mundo, ¿no? Inclusive Trotsky llegó a formar su propia internacional, ¿no? La cuarta internacional, ¿no? Queriendo imitar a Lenin. Lenin formó la tercera. La primera la formó Marx. La segunda lo formaron los socialdemócratas alemanes con los franceses. La tercera Lenin y la cuarta Trotsky. Ya. Entonces, señores, tiene que repartir Castillo, ¿no? Acuña no quiere impuestos para sus universidades, porque ya, por ejemplo, estos 37 o 38 congresistas, ¿no? Ahí hay 4 senderistas ahí en esa célula. ¿Por qué no plantean una ley para ya que las universidades privadas paguen impuestos? Hablan tanto de revolución. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Acuña los tiene aceitados, pues, señores. Le gusta la vida burguesa, ¿no? Igual al cura Arana, ¿no? Y Cerrón, ¿qué cosa dice? ¿Por qué no le dice a uno de sus congresistas un proyecto de ley para que paguen impuestos a la universidad privada? La rectora de San Marcos, bueno, yo no quiero hablar de mi casa, ¿no? Pero les digo que mi universidad está mal, no tiene liderazgo desde la época que los apristas tomaron la universidad. Hasta ahora no, hay una mafia ahí que tiene controlada la universidad, ¿no? Si les hablara eso ya. Pero hay muchos profesores, pues, independientes, honestos, ¿no?, que están contra eso, que hacen ciencia, investigan, ¿no? Pero es una argolla corrupta que seguramente en los próximos años tendrán que ser echados. Claro que Frank debe ser investigado por lo de la deuda externa, por los bonos. Ya, señores. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿hay salidas? Sí. ¿El Perú puede ser una potencia mundial? Sí. Hay políticas económicas coherentes. Ahí tengo los modelos. En la próxima semana les voy a explicar cada modelo: el modelo de economía de mercado, el modelo de economía de bienestar, el modelo de economía colectivista. ¿Cuáles son sus características? Para que ustedes sepan diferenciar. Pero con este gobierno les veo pocas posibilidades, señores. Ya, a Castillo no le interesa. Sí, Castillo no es socialista, no es comunista, no es de izquierda. Acuérdense que Pedro Castillo ha militado en el Partido Perú Posible. Él ha sido toledista, toledista, ¿ya? Y que le llegó, pues, la presidencia por azar del destino, ¿no? A algunos idiotas no les gusta que le hable de caviares, ¿no? Porque cuando uno le habla de caviares, del poder caviar, es como el poder masónico, ¿no? A los masones no les gusta que los pongan a la luz, que transparenten lo que es la masonería, pues una gran mafia, ¿no es cierto?, en el poder judicial. Igual, los caviares han imitado a la masonería, son un poder, como lo fueron los templarios, ¿no es cierto? Eso, digamos, es conocido en el ambiente político. La mayoría de economistas, de opinólogos en los medios, en la televisión que salen, de politólogos, de sociólogos, son caviares. Porque el caviar es dúctil, ¿no es cierto?, a los grupos de poder, al establishment, ¿ya? Con tal que les paguen, con tal que ganen bien, no hay problema. Ellos opinan lo que quieren que le pague su patrón. Corrupción en los colegios profesores, claro que sí. Por ejemplo, una reforma fundamental, una ley que estos congresistas tienen que dar. Yo tengo 100 proyectos de ley, ¿no?, preparados.
pero en una oportunidad los publicaré. Las elecciones en los colegios profesionales no lo puede controlar un jurado electoral nombrado por las mafias. Tiene que ser, al menos por ahora, la OMPE, ¿no es cierto?, que lleve a cabo de manera autónoma las elecciones y programe al candidato, ¿no?, que salga elegido. ¿Saben por qué yo hablo de los caviares? Porque yo he estudiado con los caviares. Yo sé quién los caviares, tengo amigos caviares. Yo he convivido con los caviares. O sea, que a mí no me puede decir nadie qué cosa es un caviar. Yo sé cómo piensan ellos. Son racistas. Ya les he dicho una vez, son los hijos de los encomenderos, de los hacendados, de los terratenientes. El comunismo no se aplica en Marixa Silva, bueno, voy a explicarle, ¿ya? Dice acá, doctor, pero doctor, el comunismo no se aplica en ningún país del mundo. ¿Por qué llama Perú Libre Partido Comunista? ¿En qué quedamos? Ya deje de pronunciarse una palabra que existe solo en el diccionario. Le voy a explicar, señorita. Acá tengo la ideología, las bases del Partido Perú Libre. Y en el Partido Libre, en la base ideológica, en el estatuto, ellos se definen como un partido marxista-leninista. Ya, ahí está firmado por Cerrón. Y todo partido marxista-leninista ideológicamente es un partido comunista. ¿Ya? Es un partido comunista. Los que no son partidos comunistas son los partidos marxistas a secas. Pero si es un partido marxista-leninista, es comunista. Si es un partido marxista-leninista maoísta, es un partido comunista. ¿Hasta cuándo? Hasta que el señor Cerrón elimine de su estatuto, de su base ideológica, la concepción de ser un partido marxista-leninista. Ya, ese es el ABC de todo el que sabe política. Si no, acá se ha disfrazado, le ha puesto el nombre de Perú Libre, que es el nombre, eso es una estrategia política, ¿no? Para disfrazar su identidad, ¿no? Son como los artistas, ¿no? Shakira no se llama Shakira, señores, ¿ya? Shakira tiene otro nombre, igual que Pelé. Pelé no es Pelé, Pelé es Exxon Arantes do Nascimento. Igual, acá, el señor Cerrón, inicialmente le puso como nombre Perú Libertario, pero ese nombre era un partido burgués, ¿no es cierto? En Chile había un partido similar, se llama Patria Libertaria, se llamaba, ¿no? O sea, es un partido de derecha. Y luego lo cambió a Perú Libre. Pero es un partido comunista, es un partido comunista. Yo lo emplazo a un debate público, Cerrón, para probarle que ese partido es un partido comunista. Al igual que el Partido Comunista es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Al igual que el Partido Comunista Peruano, del ala moscovita, que tiene como cabeza al que es ministro de la producción actualmente en el gabinete. Pero es un partido inocuo, amorfo, es un partido aburguesado. Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta es el Partido Sendero Luminoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen una concepción distinta, ¿no es cierto?, de llegar al poder, o tenían, ¿no es cierto?, a través de la lucha llamada de la guerra del campo a la ciudad. Ha habido partido comunista revolucionario, que eran gente de los caviares de la Católica, donde estaba Susana Villarán, donde estaba uno que fue ministro de Defensa de PPK, Montesinos, ¿no? Jorge Nieto Montesinos, el que fue ministro de Economía de PPK, también del Partido Comunista Revolucionario. ¿Ya? Entonces, no sean estúpidos. Yo qué interés tengo, ¿eh? De acá les puedo probar yo con las fuentes originales. Por ejemplo, la mayoría de los de la Plaza San Martín son comunistas vergonzantes, ¿no? Hablan de naturalismo, pero son comunistas vergonzantes, son marxistas-leninistas y de la vieja hornada todavía. Son dinosaurios de la política. No han estudiado la política científicamente. Son políticos de folleto. Yo tengo más de 20.000 libros, señores. Acá tengo
cuatro ambientes, ¿no es cierto? A veces dicto clases. Entonces, no les estoy hablando pues tonterías, ¿no? Yo les he dicho claramente, yo solamente hablo lo que sé. Lo que no sé, prefiero, digamos, no hablar, ¿no? Así de simples. No, Bermejo es un aventurero, pues un divo, ¿no? Quiere ser candidato presidencial. Acuérdense de mí, ¿no? Lo va a traicionar a Bermejo, va a ser candidato presidencial. Por otro partido, ¿no? Que va a crear. León Trotsky es el padre ideológico de los caviares, Pablo Moreno, claro que sí. Eso sería ya en otra intervención, ¿no? Porque ya voy a terminar. Todos los caviares son trotskistas, ya provienen de la católica. El trotskismo acá en el Perú se metió por el lado de la católica, infiltró a esa universidad, infiltró a un sector de curas. Ya. Es que esa teoría conspirativa, Daniel, estoy no sé, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que son teorías, son cuentos, cuando no le dan, en la ciencia, lo que le da cientificidad a algo, digamos, a un conocimiento, es la evidencia empírica, es la prueba empírica. Eso es bien difícil que lo puedan demostrar. Por ejemplo, yo les estoy mostrando a ustedes que no hay comunismo porque la Unión Soviética no existe, se disolvió del 7 de noviembre del año de 1991. No hay. Cuba, no hay comunismo. Cuba es un país que está, digamos, pasando hambre, un gobierno totalitario, colectivista, una dictadura, que tiene el membrete, ¿no? Del Partido Comunista Cubano, que el que maneja. Pero tienen Estado, el Estado cubano, que es un Estado fuerte, totalitario, policíaco. Si fuese comunismo, en el comunismo, acuérdense, lo primero que desaparece es el Estado. No hay presidente, no hay ministros, ¿ya? No hay policía, no hay fuerza armada, no hay abogados, no hay tribunales, no hay jueces, no hay fiscales en el comunismo. Es una utopía, pues por eso les digo. O sea, y la restauración de la Constitución del 79 es fácil. Se llama decisión política. Si yo fuera presidente, yo lo haría. Sé cómo lo haría. Y la Fuerza Armada no protestaría. Los partidos, quizá uno que otro, pero al final lo tienen que aceptar. Los medios de comunicación lo tienen que aceptar. Yo sé por qué. La OEA, la ONU, el presidente americano lo tiene que aceptar. Porque estamos regresando a la civilización, a la juridicidad. Ahora, ¿cómo se hace? No se los puedo decir por que pague a sus asesores, Castillo, que son asesores malos. Ya cambió a un grupo, ahora ha metido otro grupo peor todavía. Bueno, les agradezco, señores, esta posibilidad de conversar con ustedes en lo que pueda ayudarlos, los ayudo. Pero seamos optimistas. El Perú tiene un mejor destino. Yo le hablo a los jóvenes, a los estudiantes, porque ellos, como en Chile, ellos son los que tienen que tomar el poder y cambiar. Yo tengo esperanza en ellos, no la clase política putrefacta que hay en estos momentos. ¿Ya? Ellos no, ellos son caso perdido, pero las nuevas generaciones, mis alumnos, tienen que racionalizar, tienen que estudiar, tienen que profesionalizarse, tienen que capacitarse. Y el Perú va a salir adelante, porque es el Perú de ustedes, cuando tengan hijos, cuando tengan nietos. No permitan que sigan robándole a ustedes, a su familia, el futuro. Y por eso que estoy acá, ¿no? Tratando de darles algo de conocimiento. Tratar de resumir lo poco que he aprendido y si les sirve a ustedes en buena hora. Pero no, yo no hablo para fanáticos, para troles, ¿no? No hablo para burros, yo hablo para gente inteligente, ¿no?
¿no? Que reflexiona, que evalúa lo que les digo y luego aprende algo. Y si me equivoco, me lo dicen, y si veo que estoy en el error, rectifico. No tengo ningún problema en rectificar. Pero hasta ahora creo que no me he equivocado. O sea, que no los usen como carne de cañón a los muchachos. Y seguimos, señores. Y les decía, la historia va hacia adelante. No, algunos creen que la historia es un corsi ricorsi, como lo decía Giambattista Vico, ¿no es cierto? O sea que la historia va por ciclos en espiral, ¿no? Regresamos al punto de inicio. No, yo no creo en eso. Yo creo que la historia va en ciclos, ¿no es cierto? La historia no es lineal, ¿ya? La historia tiene avances y retrocesos, pero la historia sigue avanzando. No vamos a regresar a la esclavitud romana, no vamos a regresar a la época servil del feudalismo, no vamos a regresar a la época de la explotación de trabajo de 18 horas, 14 horas, como en Inglaterra de 1800. Estamos avanzando en derechos fundamentales. Pero lo que sí me preocupa, ¿no es cierto?, es la pérdida de libertades fundamentales, como con el pretexto del COVID, de la epidemia, ¿no?, restringir nuestros derechos fundamentales. Y aquí yo sí emplazo, ¿no es cierto?, emplazo a Castillo, emplazo a Cerrón, emplazo a Bellido, emplazo a Bermejo, no, a todos esos farsantes que están engañando al pueblo con la recolección de firmas porque les gusta el cholo barato. Todos ellos, señores, tienen mentalidad colonial, tienen mentalidad de gamonal. Todos ellos, Cerrón, Castillo, Bellido, porque les gusta utilizar a la gente de pueblo, al que no tiene mucho conocimiento. Lo usan. Yo a ellos los emplazo para que dejen sin efecto el estado de emergencia porque no le cuesta nada al señor Castillo a firmar un decreto y se deja sin efecto el estado de emergencia para que ninguno de ustedes esté pasando malos ratos. Ahora, que no sea de pretexto lo de la COVID, porque también ahí le han vendido una idea no equivocada a la gente. El principio de autorresponsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida y nuestra salud. Y les pruebo con una evidencia de que ellos están abusando de su poder. Si ellos se preocupan tanto por nosotros, que nos contagiemos, de que podamos ir a una cama y morir, entonces si tú aplicas esa decisión política, bueno, entonces también ocúpate pues de los desempleados, de los que se están muriendo de hambre en los pueblos jóvenes, dale de comer. Si te preocupas tanto por los que se vacunan o no se vacunan, ahora preocúpate por los que no comen. Ahí sí no se acuerdan de ellos, ¿no? Lo dejan que se mueran de hambre. En la puna, en las serranías. Ahí sí no se preocupan. Para que vean ustedes los mismos fenómenos con tratamiento distinto. Y ahí ustedes ven la malicia, ¿no es cierto? Eso se llama doble faz. De Castillo, que dijo que se iba a disminuir el sueldo. Por eso le digo que es un mitómano, un mentiroso. El sueldo, y no iba a ganar 16.000 o 20, gana cerca de 20.000 soles a su sueldo de maestro. ¿Ya? Esa es una gran mentira. Ya todos esos aburguesados del Congreso, a esos 37 congresistas aburguesados, a los senderistas, a los de Perú Libre, ¿no? A ver, que se bajen el sueldo a la mitad, pues. Inclusive había prometido un ministro, ¿no?, ganar la mitad. Se dan cuenta, eso es mentira, es teatro. No les crean. No les crean, señores. Hablaremos en las próximas sesiones, señores, porque voy a tratar de... Lo único que les pido a ustedes, traten de compartir, de ganar a la mayor cantidad de gente que escucha esto. Compartan, 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 inviten. Y yo sé, cuanto más gente tome conciencia de su realidad, que sepa sus derechos y sepa cuál es la política en el Perú puede cambiar. Muchas gracias. Gracias totales. Un abrazo a todos. Buenas noches.